Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, buenos días, sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Recordemos que nos encontrábamos todavía en la primera parte, que era precisamente la parte o la etapa de investigación. Les voy a proyectar, denme un segundo. Ok, platicábamos la sesión pasada, hablábamos un poquito acerca de que la etapa de investigación, bueno, habíamos hablado de una investigación inicial y habíamos hablado de una investigación complementaria. En el caso de la investigación inicial decíamos que podía ser desformalizada, o sea, aquella que iniciaba con detenido, que quiere decir que acá ya existía propiamente el conocimiento del imputado. Caso, el asunto lo podemos ver materializado cuando se da la parte de la flagrancia. Y decíamos que, bueno, el término iba desde las 48 hasta las 96 horas. Ese era el plazo, digamos, máximo que se podía para la propia retención. Obviamente, en este caso, ¿qué es lo que haría el Ministerio Público? En este caso, bueno, ya tendría que ver si formula imputación o en su defecto desiste de hacerlo. Teníamos también otro supuesto que era la investigación desformalizada, pero que era aquella que iniciaba sin detenido, que quiere decir que en este caso el imputado pues no tenía el conocimiento obviamente de lo que se le acusaba. En este caso era cuando se marcaba la parte de la denuncia o la parte de la querella, era como la policía o el Ministerio Público se daban por enterados de que precisamente se presumía que había la comisión de algún delito. En este caso, bueno, ya sabemos que el Ministerio Público pues tiene la obligación de investigar todas las denuncias que reciba. Decíamos, tampoco es necesario que se les tenga que hacer del conocimiento, ¿no? Obviamente el conocimiento de las personas probablemente responsables. ¿Por qué? Pues obviamente por una cuestión de estrategia, para evitar que como tal se puedan obstaculizar las investigaciones. Recordemos también, eso no lo puede hacer a facultad discrecional, forzosamente necesita la autorización del juez. Si no la tiene, bueno, pues entonces sí estaríamos en una violación ante derechos humanos. Tenemos la siguiente que sería una fase de investigación formalizada. Obviamente la formalizada con conocimiento ya del imputado, esto como regla general. Técnicamente cuando se inicia la etapa de investigación, la investigación tiene que ser abierta, forzosamente abierta, salvo que exista algún tipo de excepción. Abierta va a ser cuando los hechos delictivos, pues obviamente se les hace el conocimiento a la o a las personas. Obviamente va a ser abierto desde el momento en el que se formule imputación. Completamente va a saber pues qué es los delitos de los cuales se les está señalando. Ahí, pues obviamente le van a dar, ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de la prueba, le van a decir todos los datos de prueba que se encuentran todavía o hasta ese momento en la carpeta de investigación. ¿Esto para qué? Bueno, la finalidad es para que precisamente, en este caso el imputado, pues pueda formular su defensa, pues obviamente de una manera adecuada, para no dejarlo en un estado de indefensión. Pero decimos que esto es en regla general. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no sea así? O sea, cuando estemos hablando de una investigación cerrada. En este caso, bueno, es cuando propiamente el Ministerio Público le tiene que solicitar también al juez, el juez tiene que aceptarlo, tiene que autorizarlo, y obviamente pues cierto tipo de actos que de alguna manera van a afectar la esfera jurídica de los derechos del imputado. Obviamente no lo hacen por querer perjudicar al imputado, sino que se hace porque es estrictamente necesario. ¿Para qué? Pues obviamente para que la investigación rinda sus frutos. Y obviamente es primordial que el imputado no se entere, porque obviamente si se entera, pues afectaría a la investigación como tal. Un ejemplo de las investigaciones cerradas en las cuales se hace esto, que el imputado no se entera de absolutamente nada, un ejemplo muy claro lo apreciamos cuando vemos las intervenciones telefónicas.
En ese caso, pues el chiste o la situación de la intervención telefónica, pues es precisamente que la persona pues no se entere que está siendo interceptada su comunicación, pues para ver qué datos de pruebas se pueden obtener. Entonces, este sería un ejemplo de una en la cual está la excepción de que la investigación sea completamente abierta. Se supone que el hecho de que como tal se apertura una investigación no solamente se necesita o no solamente es importante las actuaciones posteriores del Ministerio Público, porque la realidad es que posteriormente a estos inicios se le tiene que dar a conocer cualquier elemento, cualquier dato, se le tiene que hacer de conocimiento a la defensa, ¿no? Y de hecho, pues muy importante de estas investigaciones públicas es que precisamente la defensa tiene el completo acceso a la carpeta de investigación, ¿sí? Obviamente del Ministerio Público, y esto pues para que tenga todo el pleno conocimiento pues de la información que ahí podría encontrar. En este caso, bueno, tenemos una parte importante porque probablemente ahorita no lo notemos mucho, pero anteriormente la realidad es que las carpetas eran muchísimo más cerradas. ¿Qué quiere decir? Pues que había mucha secrecía. O sea, la realidad es que el Ministerio Público se guardaba, ocultaba, escondía todos aquellos datos de prueba que de alguna manera se allegaba o que encontraba y demás. Y esto pues claramente dejaba en un estado de indefensión como tal, pues en este caso al imputado. Ahora, en esta parte, bueno, si se dan cuenta, hablamos de elementos probatorios, hablamos de datos de prueba, hablamos de cosas que obren en la carpeta de investigación, obviamente que sean dignos de demostrar dos cosas, que existe un delito o una conducta con apariencia de delito y que existe la probable responsabilidad o participación en este caso del imputado. Entonces hablamos mucho como de esta parte probatoria. Vamos a encontrar también aquí figuras como las pruebas preconstituidas. ¿Cuáles son las pruebas preconstituidas? Estas son el tipo de pruebas que como tal se van a preparar antes del proceso. ¿Estas para qué sirven? Generalmente nos van a servir para poder acreditar los hechos. Estas pruebas son realmente de nacimiento, de surgimiento muy viejo, porque de hecho desde el derecho romano ya se hablaba de este tipo de pruebas, en el cual había, por ejemplo, un apoderamiento de animales o había objetos que llevaban las personas y que propiamente pues se iban introduciendo en la cuestión del fondo ajeno y que como tal, pues nos iban conduciendo a llegar a esos elementos. En este caso, bueno, para la cuestión penal es exactamente lo mismo. Se tiene que seguir pues un camino, se tiene que seguir un proceso pues para llegar a la mecánica de cómo surgieron la comisión de los hechos. Y obviamente por eso pues vamos a encontrar diferentes indicios. Ahorita vamos a platicar la diferenciación de todos estos y obviamente que nos puedan llevar al descubrimiento de lo que realmente pasó. Como pruebas preconstituidas y anticipadas, bueno, podríamos decir que son todas aquellas pruebas que nos hacen enterarnos de hechos que no van a ser repetibles, o sea, que son irrepetibles, que son fugaces y que muchas de las veces no pueden ser reproducidos en el acto del juicio oral, o sea, ya en la etapa de juicio. Y por ello se tienen que recoger con antelación en el lugar, se tienen que buscar en ese momento, ya sea por una cuestión judicial, ministerial, pericial, etcétera. Y obviamente pues tienen que seguir las normas o tienen que seguir las reglas que como tal se nos especifican. Aquí tenemos ejemplos, miren, acá tenemos unos ejemplos para que pueda quedar un poquito más claro la parte de la prueba preconstituida. En el caso del test de alcoholemia, en el caso de las actas de reconocimiento, de descripción del lugar, de un registro domiciliario, de una grabación, de una cuando se intercepta alguna conversación telefónica, etcétera, o una rueda de reconocimiento, todas estas son como pruebas preconstituidas, porque si se dan cuenta, todas estas van antes del proceso, hasta acá todavía no hay un señalamiento, todavía no hay una investigación completamente formada,
No hay este tipo de actos, solamente encontramos como cuestiones previas al proceso, pero que claramente más adelante pues van a tener una valía. Y si no se hacen en ese momento, más adelante no se van a poder hacer. Si yo ahorita hago, vamos a pensar de ocasioné la muerte, ocasioné lesiones por ir manejando un vehículo, pero yo voy en estado de ebriedad, el test de alcoholemia me lo tienen que hacer en ese momento, porque si me lo quieren hacer mañana o pasado, pues muy probablemente los restos de alcohol pues ya no se encuentran en mi sangre. Entonces, estas son completamente básicas, tenerlas que realizar en el momento. ¿Por qué? Porque la información que me van a arrojar va a ser irrepetible, no va a volver a darse de la misma manera. Y obviamente podemos perder pues elementos probatorios en ese inter. Ahora, acá tenemos varias cosas. Tenemos la parte de los indicios. Yo les había comentado que por favor investigaran lo que era un indicio, lo que era un dato de prueba y lo que era una prueba. Pregunto antes de darle continuación, ¿qué podemos entender de acuerdo a lo que investigaron la diferencia entre un indicio, un dato de prueba y una prueba? Siempre empiezo como de arriba para abajo, ahora va a ser al revés, espérenme. Jessica y Wendy, por favor, ¿qué diferencia hay entre estos tres? ¿Sí me escuchan? Wendy o Jessica, cualquiera de las dos. Sí, profe, lo que pasa es que no tenía yo preparado mi archivo. Ah, perfecto. Adelante, Annette. Bueno, en lo que se preparan mis compañeras, me gustaría comentar que, bueno, yo encontré que el indicio iban a ser, pues, los signos aparentes de que existía algo tangible. Y el dato de prueba va a ser como un desahogo ante el juez, en el cual ya se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo. Y la prueba va a ser el examen que se hace a las cualidades del indicio. Ok, perfecto, Annette, muchas gracias. ¿Algo más que gusten complementar, obviamente, lo que acaba de comentar su compañera? Adelante, Jessica. A mí me parecía que el indicio era toda circunstancia de la que se puede sacar por inducción lógica una conclusión acerca de la existencia de un hecho que se va a probar. El dato de prueba me decía que era una referencia acerca de todo el contenido para poder dar este desahogo ante el órgano jurisdiccional y también para que pudiera permitir el razonamiento, y la prueba me parecía que era la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. Perfecto. Ok, entonces encontramos tres. Digo, la diferenciación es muy interesante y la diferenciación ustedes la pudieron ir constatando obviamente con los diferentes documentos de consulta que tienen. Indistintamente de eso, una de las mecánicas o una de las situaciones que tomó más relevancia fueron las etapas procesales en las cuales se encontraban propiamente estos elementos, obviamente dentro de nuestro proceso. Los indicios se encuentran en la primera etapa. Los indicios generalmente son lo que el vestigio que se encuentra de primera mano en una etapa de investigación.
Obviamente ya cuando hablamos de los datos de prueba ya se jalan a una etapa intermedia. Y las pruebas ya quedan completamente establecidas ante un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir? Pues ante la tercera etapa, que es la de juicio oral. Muchas de las veces pensamos y decimos, bueno, entonces como que lo importante son las pruebas, los indicios no tienen ningún sentido. Pues es todo lo contrario. Lo más importante, aunque en la etapa de investigación no se desahoguen las pruebas y muchas de las situaciones pues sean importantes en el desahogo, si no tenemos una buena mecánica en la primera etapa con respecto a los indicios, tengan por seguro que entonces en la etapa probatoria va a ser una cuestión catastrófica, porque obviamente no se hicieron de manera adecuada, no se señalaron de manera adecuada o simple y sencillamente referimos a elementos que no tenían ningún valor. Ahorita vamos a platicar un poquito hasta de la clasificación. Perfecto. Verdaderamente como estamos en la etapa de investigación, o sea, en la primera etapa, ahí lo que se hace, como su nombre lo dice, pues es investigar. Ya vimos investigación formalizada, desformalizada, con detenido, sin detenido. Pero ¿qué es lo que nosotros obtenemos de ahí? Pues vamos a obtener diferentes tipos de indicios, ¿sí? Obviamente los importantes, pues primero son los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos. Claramente, pues cuando hay lugar de hallazgo y no se tiene señalado el lugar de los hechos, pues es muy importante buscarlo, porque muchas de las veces la mayor parte de evidencia, la mayor parte que nos pueda funcionar o servir, se encuentra en el lugar de los hechos. Muchas de las veces ya en el lugar del hallazgo, si estamos hablando de una víctima mortal, pues la realidad es que lo que encontramos, bueno, pues obviamente puede ser la víctima, pero todos los demás vestigios que pueden ser o que pueden estar por parte del victimario, pues muchas de las veces ya no se encuentran, por lo menos ya no de la misma manera. Vamos a dar una definición que es la definición más adecuada que ustedes van a encontrar en cuanto a la parte de indicio. Los indicios van a ser todos aquellos objetos, instrumentos, huellas, marcas, rastros, señales o vestigios que se relacionan con un hecho posiblemente delictivo. Recordemos que hasta acá todavía no tenemos los elementos obviamente suficientes para decir que se trata de un delito. Estamos hablando de un probable delito. Y bueno, los indicios pues son todo aquello relacionado con este probablemente hecho delictivo. Ya vimos, siempre que pensamos en un indicio, pues generalmente pensamos en huellas, por ejemplo. Pues no, cualquier rastro, cualquier señal, cualquier cosa que tenga relación compone propiamente la formulación de un indicio. Los indicios claramente son bien importantes porque si los estudiamos o se estudian de la manera adecuada, pues obviamente nos pueden ayudar a establecer pues la identidad de la persona, o sea, de la persona que cometió el delito, el posible delito, o hasta nos pueden ayudar a identificar a la víctima, porque recuerden que muchas de las veces ya no se encuentran los elementos obviamente identificativos a simple vista. Muchas de las veces la identificación pues se complica y se dificulta muchísimo. Pues un recuento adecuado de una manera certera de los indicios nos puede ayudar mucho a poder establecer la identidad de la misma. También nos ayuda mucho el estudio correcto a la parte de poder encontrar una relación. La relación que existe entre la víctima y el victimario es bien, bien importante. Y con esto, pues obviamente las circunstancias que llevaron a que se cometiera propiamente el delito. ¿Por qué decimos la relación? Porque desgraciadamente, dependiendo del tipo de delito, hay muchos delitos que se dan con personas más cercanas a la víctima. De hecho, por eso si se dan cuenta cuando se habla de homicidio, cuando se habla de delitos como más personales, donde puede existir alguna relación, lo primero que se hace es investigar a las personas relacionadas con la víctima, parejas sentimentales, familiares con los que no se tenga una buena relación, relaciones laborales en las cuales posiblemente exista algún tipo de enemistad, de envidia. Vaya, al final de cuentas todas estas nos ayudan muchísimo. El establecer la relación que tenía tanto la víctima con su victimario nos puede dar hasta muchas circunstancias de hecho, contestarnos pues por lo menos el por qué. Bueno, con esto tenemos diferentes clasificaciones. Hay muchísimos tipos de indicios. Vamos a platicar obviamente de algunos de los que son sobre todo más recurrentes para que los podamos diferenciar.
Los primeros que tenemos son unos que se llaman indicios determinados. En el caso de los indicios determinados son aquellos indicios que propiamente a través de un análisis, es más, con la simple y sencilla vista, nos podemos dar cuenta que existe una relación directa con el objeto o con la persona, obviamente que los produce, ¿sí? Obviamente este tipo de elementos o de indicios, por su naturaleza, sí los podemos clasificar de primera mano, ¿sí? Ejemplo, si yo encuentro una víctima tirada en el suelo y le veo un orificio de entrada de un proyectil de bala en la frente y al ladito veo una arma de fuego, pues en automático sé que tienen relación. Y obviamente puedo distinguir que se trata de una persona, que se trata obviamente de un cadáver si ya no tiene signos vitales, y puedo completamente identificar que se trata de un arma de fuego. Yo no sé si puede ser verídica o puede ser falsa, eso no lo sé porque no he hecho las pruebas necesarias, pero de primera instancia, si yo les pongo ante la vista un arma de fuego, por supuesto que me la van a distinguir. Estos son los indicios determinados, que no necesitamos como gran ciencia para saber de qué se tratan y que claramente están relacionados. Tenemos un segundo tipo de indicios que son los contrarios, ¿no? Son los indicios indeterminados. Los indicios determinados, estos no basta la simple vista, no basta la simple apreciación. En este tipo de indicios sí requerimos un análisis completo. ¿Para qué? Pues para saber de qué se trata, para saber cuál es la estructura, para saber cómo se compone lo que estoy encontrando. ¿Qué quiere decir? Que para saber su naturaleza física los tengo que someter a estudio. ¿Por qué? Porque si no, pues estaríamos en una clara manera pues de poder cometer algún tipo de error, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de indicios? Hay muchísimos, pero por poner así, los pelos, las fibras, el semen, la orina, el vómito, las manchas hemáticas, todas estas son obviamente una situación de qué? Pues de elementos o de indicios indeterminados, porque yo puedo ver una mancha roja, pero yo no sé si verdaderamente se trata de sangre o se trata de pintura o se trata de colorante o se trata de cualquier otro tipo de sustancia. Entonces yo ahí con simple vista no puedo decirlo. El semen pasa exactamente lo mismo, la orina, ni se diga, el vómito más todavía. Yo no puedo aseverar que se trata de algo hasta no tener un estudio completo. Los pelos y las fibras también son delicados, sobre todo para su tratamiento. Por eso tenemos la piloscopía. La piloscopía es una rama forense que precisamente nos ayuda a determinar si se trata de un pelo humano, si se trata de un pelo animal, si se trata de un pelo o se trata de una fibra. Recordemos que las fibras son estos elementos sintéticos, por ejemplo, los que tiene nuestra ropa. Entonces imagínense si yo encuentro pelos, yo no puedo aseverar, para empezar, que se trate de un pelo, de una fibra, que sea de un animal, que sea de un humano, que sea de un hombre, que sea de una mujer. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos tenemos tres etapas, vamos a decirlo así, o tres, sí, etapas obviamente de crecimiento. Uno se da cuando nos nace y no es lo mismo que yo encuentro un pelo cuando nace a un pelo cuando se cae. Algunos pueden ser arrancados, algunos pueden ser sembrados, pero algunos simple y sencillamente se nos caen todos los días, con el cepillado, con el baño, cuando dormimos. Si alguno de ustedes se ha percatado, se puede dar cuenta, digo, indistintamente de que se les caiga a uno mucho el cabello, pues se pueden dar cuenta que en su cepillo dejan rastros, en su almohada, cuando se bañan, en su toalla, etcétera. Entonces, todo esto pues tiene que verse de una manera correcta. En el caso de los pelos, pues tienen que ser sometidos específicamente a una rama especializada porque pues probablemente no solamente se necesite saber como otras características. Por ejemplo, la raza, a través del cabello también se puede saber la raza de la persona. Se puede dar una aproximación hasta de edad. Entonces, bueno, pues todo eso claramente a simple vista pues no lo podemos realizar. Tenemos una siguiente clasificación que es precisamente los indicios asociativos.
En el caso de los indicios asociativos, son todos aquellos que de alguna razón o de alguna manera guardan relación directa o corroboran alguna relación con el hecho que se está investigando. ¿Qué quiere decir? Que en automático yo los puedo relacionar. O sea, si yo encuentro, vamos a pensar, una víctima mujer tirada, yo no sé si está muerta, si no lo está, solamente veo que tiene golpes, y al lado de ella encuentro una bolsa de mano, pues obviamente es un indicio asociativo, porque yo en automático podría deducir que ese indicio se relaciona con la víctima, que es su bolso de mano, y que obviamente lo que contenga dentro muy probablemente me ayude hasta a establecer la identidad de la víctima. Esos son los indicios asociativos. En el caso de los siguientes, que son los indicios a contrario sensu, o sea, los indicios no asociativos, estos son los que se pueden encontrar en los lugares, pueden ser en el de hecho, puede ser en el de hallazgo, pero estos no están relacionados como tal, o por lo menos de manera tan directa, con el asunto que estamos investigando. Aquí, bueno, acá por eso es bien complicado, sobre todo por el tipo de lugares. Obviamente todo esto es más parte de áreas criminalísticas, de áreas periciales o de áreas forenses. Desconozco si ustedes lleven algo así en su carrera. Creo que sí, porque yo di en algún momento práctica forense y ahí veíamos como más a detalle estas cosas. Pero es importante saberlo, porque precisamente cuando nosotros como abogados, posiblemente abogados defensores, nos violenten los pasos de una cadena de custodia, yo sepa el tratamiento que le tienen que dar a mi indicio y pueda presumir cuando hay una violación a derechos humanos, cuando se hizo de manera correcta, cuando hay algún tipo de desaparición o cuando hay algo que me pueda servir como defensa para, obviamente, mi asunto. Les decía, en el caso de los no asociativos, estos son un poquito delicados, porque acá se necesita estar completamente capacitado para saber realmente qué sí guarda relación y qué no guarda relación con mi asunto. Esto es bien interesante, porque no va a ser lo mismo. Les pongo un ejemplo. Una escena, un lugar de hecho, un lugar de hallazgo, como lo puede ser un departamento. Sabemos que es un lugar cerrado, al final de cuentas, bueno, las evidencias, los indicios se pueden encontrar ahí, pero imagínense que estamos hablando de que el lugar de hallazgo es una barranca o es un terreno baldío, un lugar abierto, donde sabemos que hay aire, que hay sol, que hay polvo, que hay humedad y que hay millones de cosas que podemos encontrar. Basura, orina, vómito, yo no sé qué puedo encontrar y qué realmente de todo esto va a estar relacionado con mi víctima. Por eso los indicios no asociativos pues tienen que ser muy especializados para poderlos buscar. Generalmente los peritos criminalistas lo que hacen para poder encontrar indicios no asociativos, pero que obviamente sirven para la investigación, es delimitando el área. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente si tenemos un terreno de los metros que ustedes quieran, pues lo que hacen es delimitarlo, o sea, tratando de acortar los cuadrantes, ahorita vamos a hablar de esa parte, para saber qué tanto se puede o qué tanto se debe investigar con, ahora sí que a la redonda del lugar de hallazgo. Tenemos los siguientes son los indicios microscópicos. Los indicios microscópicos, bueno, pues como su nombre lo dice, dependiendo la naturaleza física de mi indicio, necesito forzosamente algún instrumento óptico, forzoso. Necesito un microscopio, necesito una lupa, necesito algo, porque por su naturaleza física yo no puedo determinar qué es. Y obviamente necesito estos instrumentos pues para poderlos observar de manera adecuada, para estudiarlos de manera adecuada. Igual en este caso podemos tener los pelos y las fibras, les decía, pues obviamente no con la simple apreciación visual pues podemos determinar qué son, y aparte de determinar qué son, pues para sacar toda la información necesaria, pues necesito, aunque yo sea un especialista en el área, tampoco lo voy a poder hacer a simple vista. Voy a necesitar algún instrumento óptico que me ayude a determinar cómo de qué se trata. Tenemos también los opuestos, que son precisamente los indicios macroscópicos. En el caso de los indicios macroscópicos, eso sí, son los que nosotros podemos visualizar a simple vista. No necesitamos ningún objeto, obviamente que nos amplíe o nos amplifique propiamente la vista.
¿Cuáles pueden ser? Pues hasta la propia víctima. La propia víctima, yo no necesito un microscopio para ver que ahí está la víctima. Pues no, por el tamaño y por la constitución física podemos ver que hay una mancha. ¿De qué? No lo sé, pero hay una mancha. De que hay una arma, de que hay un cuerpo, un cadáver, no sé. Un celular, por ejemplo, un bolso, un arma punzocortante, puedo ver un picayelo, puedo ver una navaja, puedo ver un cúter, puedo ver un cuchillo, puedo ver un machete, no sé, se me ocurre. Los siguientes son los indicios trasladables. Como su nombre lo dice, pues son aquellos que también por su naturaleza, por la forma que tienen, por el volumen, es más, hasta por el peso, se pueden sacar del lugar que estamos investigando. Y es más, estos indicios tienen la cualidad, vamos a decirlo así, de que sí se pueden preservar, o sea, sí los podemos preservar tal cual los encontramos y los podemos llevar al laboratorio sin absolutamente ningún problema de que desaparezca necesariamente el indicio. Uno de los ejemplos más claros que tenemos son las armas. Las armas, así como yo la levanto, así propiamente llega al laboratorio de balística. No hay alguna alteración, el arma llega como arma, no hay ningún problema. Si yo hago obviamente yo la levanto de manera adecuada, por supuesto que las huellas dactilares se van a quedar ahí, no hay absolutamente ningún problema. Las fibras también, así como las recojo, no se alteran, en automático llegan tal cual. Y en el caso de los opuestos, que son los indicios no trasladables, en el caso de los indicios no trasladables son aquellos que obviamente, por lo contrario, ¿no? Por su misma naturaleza, por cómo están conformados, por cuál es su volumen, por cuánto pesan, etcétera, estos no se pueden mover obviamente en el lugar de investigación, no se pueden mover de ahí, porque si se movieran, ¿qué es lo que pasaría? Si se mueven tal cual, para empezar, muchos de ellos no se pueden mover y los que sí se pudieran mover, afectaríamos como tal las condiciones naturales o las condiciones originales que tienen. Y esto pues claramente alteraría nuestra evidencia. Ejemplos claros que tenemos, bueno, tenemos a las huellas dactilares, aquellas huellas latentes que son las que dejamos impregnadas, y tenemos las huellas de calzado en lodo. Ambas tienen la misma característica. En el caso de las huellas de calzado es imposible levantar una huella de calzado tal cual, porque si la levantamos la alteramos, no se puede sacar propiamente un molde, o sea, la realidad es que no se puede. Muchos de ellos lo que hacen es vaciar, o sea, vaciar una mezcla, la vacían en el marcado de la huella y tratan de levantarlo, pero la realidad es que no sale completamente intacto. Entonces esas huellas son bien difíciles. Lo más que se puede hacer, pues obviamente es la toma de medidas, la toma de espacios, ver la aproximación de un modelo, saber el número, ¿no? El número de calzado, pero levantar la huella en lodo es bien complicado y no sale tal cual, si se modifica o si se altera. Bueno, y en el caso de las huellas dactilares, levantar una huella, no se puede levantar o trasladar más bien una huella dactilar. Lo que se hace, pues es obviamente sacar una especie de molde, se hace un barrido con diferentes reactivos y obviamente pues ya se hace una impresión, vamos a decirlo así, en algún otro material, por lo general, pues acetatos, ¿no? Y obviamente así se hace el análisis para saber qué tipo de las 13 características que tienen todas nuestras huellas dactilares, pues posee propiamente esa. Y en dado caso de estar en un sistema, esto también es delicado porque en México tenemos una base de datos donde se encuentran huellas dactilares, pero desgraciadamente solamente se encuentran las de aquellas personas que han transgredido la norma, o sea, que han cometido algún delito. Desgraciadamente, pues todas las personas que no han cometido un delito, pues no se encuentran sus huellas en el sistema. Y eso hace muy difícil la identificación, sobre todo la identificación de víctimas o la identificación de personas que agreden o que transgreden la norma por primera vez. Pero bueno, pues esto ya es parte de una cuestión investigativa. A México todavía le falta mucho obviamente por apostarle a la parte de estas situaciones, pues para poder mejorar la localización y la búsqueda, ¿no? Hasta de la cuestión de identificación de personas. Eh,
Se manejaba hace algún tiempo de un probable convenio que podían ejercer las fiscalías estatales y la Fiscalía General, obviamente de la República, con el Instituto Nacional Electoral. Si ustedes se han dado cuenta, siempre, bueno, todos ustedes ya son mayores de edad, ya tienen su credencial de elector, y si se dieron cuenta, pues les tomaban sus huellitas. Bueno, pues precisamente se hablaba de una base de datos en la cual mínimamente pudiéramos estar todos aquellos que hemos cumplido la mayoría de edad y que ya tenemos obviamente un acceso a una credencial para votar o una credencial de elector. Obviamente digo, no es completo porque imagínense entonces qué pasaría con toda aquella gente de comunidades o con los niños o con los adolescentes que todavía no llegan a la mayoría de edad, pues también tendríamos un serio problema porque no nos aparecerían en las bases de datos. Sin en cambio, pues sería una red muchísimo más amplia. Igual se hablaba de tener el contacto con el Servicio de Administración Tributaria. Si alguno de ustedes ya paga impuestos de manera formal, ya tiene un RFC, ya ha ido al Servicio de Administración, se ha dado cuenta que no solamente le toman las huellas, sino también le toman la lectura del iris. Entonces también se hablaba que con esa base podría ser una base de identificación útil, obviamente para todas las personas. Y si nosotros llegáramos a ser, bueno, llegáramos a transgredir la norma o llegáramos a ser víctimas de algún delito, pues muy probablemente la identificación sería un poquito más sencilla. Bueno. ¿Cuál es la metodología? Que es precisamente lo que yo les decía que vamos a platicar. La metodología es bien importante porque precisamente a raíz de del mal tratamiento de indicios, de la mala metodología que se ha aplicado al tratamiento de indicios, muchos abogados defensores han logrado precisamente absolver obviamente a las personas que están defendiendo. ¿Por qué? Pues por los malos manejos. Es bueno, pero también es malo. ¿Por qué es malo? Porque precisamente muchos de ellos probablemente sí tenían la participación, sí tenían la autoría en el delito, pero por estos malos manejos de los indicios, pues quedaron absueltos. Entonces, obviamente, pues eso significa una problemática social, ¿no? Porque obviamente al final de cuentas, pues personas que deberían de estar probablemente en prisión, pues no lo estén por malos actuales por parte de la autoridad. Vamos a platicar un poquito, bueno, vamos a hablar de cadena de custodia después. Vamos a platicar un poquito acerca de los pasos de la IOT. O sea, la IOT no es otra cosa que la metodología criminalística que se le tiene que dar a los indicios, ¿sí? Se supone que tenemos 6 pasos. Para empezar, hay que empezar a mencionar cómo se puede dar esta parte de la metodología. Resulta que en la metodología en México tenemos más, porque obviamente estos pasos se subdividen en otro tipo de pasos, ¿sí? Entonces se habla de que tenemos aproximadamente 8. En estos 8, pues obviamente van a intervenir diferentes tipos de individuos, diferentes tipos de personas, ¿sale? Lo primero que se tiene que hacer, pues obviamente es la preparación, ¿no? Y comprobar que el material, que el equipo técnico que van a utilizar las personas indicadas, pues está completo, ¿no? En este caso vamos a tener 3 policías diferentes, bueno, 4, que no necesariamente son policías, ¿no? Vamos a tener un primer respondiente. Yo ya les había platicado un poquito acerca del policía primer respondiente. Estos generalmente tienen la funcionalidad, obviamente, de seguridad pública. Estos son, se les llama policías fácticos, o sea, policías de hecho. Son los que si ahorita ustedes tienen algún problema, le hablan a la patrulla, le hablan a la policía. Ah, bueno, pues los que llegan son precisamente los primeros respondientes. ¿Cuáles son las actitudes o cuáles son las funciones que tiene este policía? Se los comento a grandes rasgos, una porque pues nosotros no estamos en esta parte de balística, perdón, no estamos en esta parte de criminalística, no estamos en esta parte de forenses, de periciales, pero al final de cuentas lo tienen que saber como parte de las etapas. Entonces los voy a comentar a grandes rasgos, les voy a dejar investigar unas cosas y bueno, lo vamos a platicar la siguiente clase. Lo que es el policía primer respondiente es precisamente corroborar la denuncia, o sea, es el que llega y nos dice, ah, bueno, a ver, ¿de qué se trata, no? También ellos se van a encargar no solamente de localizar, también se pueden encargar de recibir
aportaciones por si llega alguien a dar o a entregar algún indicio, algún elemento, algún material probatorio. Y si llega a haber flagrancia, este policía va a ser el que se va a encargar de hacer la detención, ¿sí? Bueno. Posteriormente también tenemos los policías de investigación. Los policías de investigación o la policía de investigativa era lo que generalmente conocíamos como policías judiciales y posteriormente como policías ministeriales, ¿sí? Primero en las judiciales, luego los ministeriales y luego se convirtieron en la policía de investigación. Ellos ya tienen una situación un poquito más amplia porque ellos también pueden acudir, también pueden ir al lugar de los hechos y van a recibir la denuncia, pero también pueden hacerse cargo del lugar de intervención, ¿sí? Para realizar las investigaciones que sean necesarias. ¿Se acuerdan que hablamos hace algunas sesiones acerca de los actos de investigación que no requerían autorización judicial y que las hacía el Ministerio Público, pero también en base o con apoyo de la policía? Pues esta va a ser la policía que se va a encargar de realizar estos actos. Y tenemos también otro tipo de policía, que es precisamente la policía con capacidades para procesar. La policía con capacidades para procesar ya tiene una preparación no solamente en cuestión de técnicas policíacas, sino que ya tiene más conocimiento en cuestiones periciales. ¿Por qué? Porque precisamente este policía ya se va a encargar de estos pasos que vamos a comentar ahora, de toda esta metodología de investigación. Él puede observar los indicios, puede fijarlos. Ahorita vamos a hablar qué es la fijación. Puede procesarlos, puede entregarlos, puede trasladar los indicios a la autoridad competente. Muchas de las veces, pues obviamente no puede llegar el perito, ¿no? El perito pues ya se encuentra en servicios periciales. Muchas de las veces, pues obviamente imagínense la cantidad de delitos o de ilícitos que ocurren al día y no voy a tener, si existen 10, vamos a pensar, bueno, más 20 ilícitos que surgen con arma de fuego. Se necesita un perito en balística, pues sí, pero no vamos a contar con todos esos para ir a cada uno de los lugares de hecho. Entonces lo que se hace, pues se hacen los levantamientos y se le llevan al laboratorio y ahí pues ya tendrá que hacer los estudios correspondientes, ¿sí? Bueno, les decía que teníamos diferentes etapas o diferentes, digamos que, sí, etapas o subetapas que se tienen que llevar a cabo. Lo primero es la preparación y la comprobación del material y el equipo técnico. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo entrar, o sea, aunque sea policía con capacidades, yo no puedo entrar así como estoy vestida, no. Hay ciertos reglamentos que se encuentran en protocolos que probablemente les voy a dejar que investiguen. Tienen que obviamente entrar con su traje, o sea, con su traje quirúrgico o el Tíbet en su defecto. En el caso de las mujeres no pueden ir con el cabello suelto. ¿Por qué? Pues porque puedes alterar la escena con pelo que se te pueda caer en la misma escena, aparte es incómodo, es molesto. Tienen que contar con guantes, pueden ser guantes de látex, guantes de nitrilo, no lo sé. Puede ser cualquier tipo, pero tiene que ir con guantes. No se puede recoger el indicio así con las manos nada más porque lo vamos a contaminar. Posteriormente, la parte de la preparación del material, de que yo ya sé que llevo todo lo necesario para poder intervenir en el lugar, lo primerito que se va a hacer es la parte de la protección. La protección o la preservación del lugar. ¿Cómo se hace la protección o la preservación del lugar? Es lo que generalmente ustedes han visto con, bueno, si han llegado a ver alguna escena, con la parte de las cintas. Generalmente son como este tipo de cintas amarillas, en las cuales pues obviamente se delimita el lugar. ¿Para qué? Pues para que la gente no pueda ingresar. Y cuando hablamos de la gente nos referimos a todos, no solamente a la policía y a todo este equipo, nos referimos hasta a la cuestión de las personas, porque mucho civil cuando están las escenas ingresan y no les importa absolutamente nada.
y ya contaminaron, ya quitaron, ya movieron a la víctima, pues no. Lo primero que se tiene que hacer, pues es obviamente la cuestión de la protección o la preservación del lugar. Ahí se tiene que poner, digamos que una barrera física entre las personas y la zona, se le llama zona crítica, ¿no? Pero posteriormente, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya que se acordonó el área, se tiene que hacer una tercera funcionalidad. La tercera funcionalidad va a ser la parte de la observación. La observación es muy importante, yo creo que en todas las áreas de estudio, pero en esta pues toma una relevancia muy importante. ¿La observación para qué es? La observación nos va a servir precisamente porque no van a entrar, o sea, los peritos, la policía con capacidades, no va a entrar a lo loco ni va a entrar nada más porque sí, a recoger todos los indicios como sea. No, primero tiene que observar para ver qué es lo que hay, qué es lo que le puede servir, por qué va a empezar, etcétera. Tiene que darle identidad y tiene que ver la valorización de riesgo, de si yo paso por aquí o paso por aquí, puedo alterar, puedo pisar, aquí se puede ingresar, aquí no. Para eso sirve la parte de la observación. Posteriormente a la observación, ahora sí pasamos ya a la cuestión de antes que la identificación, perdón, antes que la propia fijación del lugar, tenemos que identificar, hacer una identificación y hacer una fijación. ¿Cómo se hacen las fijaciones? Las fijaciones del lugar. Las fijaciones del lugar generalmente se hacen con la parte de que se tienen que asignar los indicios, o sea, se les tiene que poner un número, se les tiene que poner una letra. Generalmente, sobre todo en manera criminalística, a las personas, cuando encontramos víctimas o cuando encontramos personas del carácter que sea, en el caso del cadáver, se les fija con letras mayúsculas. Y a las cosas o a los objetos se les fija con número, indicio 1, indicio 2, indicio 3, indicio 4, así como les aparece acá. ¿Sale? Más, yo creo que la siguiente clase, ahorita yo creo que no, yo no creo que nos dé tiempo, pero en la siguiente clase les voy a enseñar los pasos, déjenme buscar bueno, no, hace un año se hicieron las prácticas con compañeros suyos que tomaron la materia e hicimos la práctica en el aula, obviamente se encargaron de llevar sus trajes, de fijar, de delimitar, de recoger armas, de cadáver y todo lo demás. Entonces déjenme buscar a ver si tengo las evidencias, si tengo las fotos y vamos viendo cómo se va desarrollando. En el caso de la fijación, les decía, es con números, es con letras y con eso pues obviamente nos podemos dar cuenta cuántos indicios o cuántas evidencias obviamente encontramos. Para eso tenemos que hacer una trazabilidad, porque la realidad es que tampoco podemos poner por poner. Tenemos que poner de acuerdo a una cierta búsqueda o a una cierta localización. Esto se hace a través de una ruta que se llama trazabilidad de continuidad, ¿sí? Esa trazabilidad pues es lo que nos va dando la manera de cómo puedo yo ir recogiendo, fijando mis indicios. No les voy a mencionar todas porque les repito, pues obviamente son más apegadas a la cuestión de la criminalística, pero pues les voy a poner un ejemplo. Hay uno que se llama de cuadrante. En el caso de la parte de cuadrante, literalmente, como su nombre lo dice, se hace, hagan de cuenta, tienen su escena, piensen si quieren en un cuarto, en una recámara. Tienen, esa es la escena, lo que se hace es dividirla imaginariamente en 4. Y vamos empezando por cuadrante. Cuadrante 1, así como les aparece al frente, cuadrante 1, que si lo quieren ver, sería el superior izquierdo, luego superior derecho, luego inferior derecho y luego inferior izquierdo. Así se van recogiendo los indicios y se van fijando conforme vamos avanzando en los cuadrantes. Es uno de los, si se pueden dar cuenta, es uno de los más sencillos y es uno de los más simples, porque la realidad es que nos hace la búsqueda más fácil. Ese es un tipo de rastreo, el cuadrante. Tenemos otro tipo de rastreo que es en espiral. Como su nombre lo dice, hacemos un espiral imaginario desde el centro hacia afuera. O sea, hagan ustedes de manera imaginaria, están en su recámara, en su sala,
Hagan una espiral del centro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo voy a fijar y a levantar va a ser lo que me aparezca en medio, luego en la segunda rueda, la tercera rueda, y así voy yo fijando mis indicios porque así los voy a ir levantando. Tenemos otros, por ejemplo, la criba, hay uno que se llama tipo de rastreo criba. Ese lo que se hace es que se van cambiando en direcciones. Ese es un poquito más complicado, ya se necesita más práctica. Y también es cuando hay más peritos, o sea, o más policías. Bueno, generalmente es cuando son áreas más grandes. Lo que se hace, pues, es que se le delega una área a cada uno de los policías o a cada uno de los peritos y van de arriba para abajo, o más bien de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, y así van haciendo su marcador propiamente. Tenemos otro en metodología de búsqueda que se llama de punto a punto. El de punto a punto es el que muchos de los policías hacen. Así como yo los voy encontrando, si me aparece primero o yo encuentro al caminar, lo primero es el arma, primero fijo el arma. Si después me aparece un celular, si después me aparece una bolsa, si después me aparece, así como lo voy encontrando, así me voy yendo de un punto a otro. Por eso se llama de punto a punto. Otra metodología es una metodología que se llama abanico. En el caso de la metodología abanico, ustedes han visto un abanico y ven como parte del medio y se van aperturando hacia afuera. Lo mismo se hace con la fijación o con la búsqueda de indicios. Parto desde el centro y me voy ampliando hacia los lados para ver cuáles son los indicios que obviamente que encuentro. Y otra puede ser la de estrella. Hay un tipo de rastreo que se llama de estrella. Literalmente partimos de un punto céntrico y vamos sacando como si fueran los puntos de la estrella. Esto depende mucho de la técnica, depende mucho de la práctica, obviamente del perito u obviamente del policía. Generalmente es más del perito criminalista. Obviamente ahorita pues muchos de los policías con capacidades para responder pues ya están saliendo de escuela, o sea, ya están saliendo preparados con muchos otros temas, ya no solamente policiales, ¿no? No solamente de detención, sino de derechos humanos, de perspectiva de género, de cadena de custodia, de criminalística, y obviamente están más preparados en estas áreas. Pero bueno, pues eso no quiere decir que no concurran con sus diferentes cuestiones. Ahora, cabe mencionar que toda esta parte, ya que fijamos, bueno, vamos a recoger, cada indicio tiene su forma específica de recoger. No se recoge igual una huella, ¿no? No se recoge igual una mancha hemática, no se recoge igual un arma de fuego. En el caso de todo aquello que tenga que ver con sustancias, o sea, que tenga que ver con alguna sustancia, pueda ser líquida o pueda ser espesa, como lo puede ser el vómito, como lo puede ser el semen, como lo puede ser la orina. ¿Qué es lo que pasa? Esas muestras se tienen que tomar generalmente con obtener muestras, o sea, de gotas, por ejemplo, y vertirlas en instrumentos para su conservación, así se levantan. En el caso de los elementos físicos, vamos a poner el ejemplo de un celular sin problema lo pueden recoger con el puro guante, o sea, con las manos, pero obviamente con guantes y guardarlo en su bolsa de procesamiento, no hay ningún problema. Pero a comparación del arma de fuego, no, el arma de fuego no se levanta así, de que la tomo con la mano y la meto a la bolsa, no, porque obviamente lo que puede pasar, pues es que alguna huella tenga ahí alguna problemática. Esas generalmente se atan, vamos a decirlo así, a un papel, como si fuera papel cascarón, más o menos. Se tienen que amarrar ahí, obviamente se le tienen que hacer orificios y se le pasan cinchos o se le pasan seguros. Y es así, se mete en una caja y ya se mete en una bolsa. O sea, el procesamiento que se le da a una arma es diferente, no solamente por las huellas, sino para saber si el arma fue detonada, si no fue detonada. Es más, para las armas de fuego, lo primerito que se le tiene que hacer es ponerle seguro, es visualizar si el cartucho está cargado. Vaya, o sea, el tratamiento que se le da a un arma de fuego, pues es diferente. Es más, muchas de las veces, no muchas, de hecho todas, el arma se tiene que desarmar, o sea, se le tienen que quitar todas las partes.
Y obviamente para eso pues hay que saberlo hacer, si no, pues imagínense, corremos hasta un riesgo de que se pueda hasta disparar si el arma se encuentra cargada. Entonces cada uno tiene como su forma de recolección, vamos a decirlo así. Y pues esto obviamente dependerá pues de los conocimientos que se tengan y que obviamente se tiene que dar de tratamiento adecuado. Posteriormente, en todo aquello que se vaya levantando, todo aquello que se vaya recogiendo, tiene que ser documentado, que era algo que anteriormente la realidad pues es que no pasaba. Anteriormente no se le ponía mucho énfasis y no se le ponía mucha situación o atención como a esa parte. Ahorita todo tiene que estar quedado, todo tiene que quedar registrado en una manera particular. Esto se le llama, pues obviamente, la documentación. Aquí se van a registrar los indicios y se van a ver la relación que se tiene. ¿Cómo podemos registrar un indicio? Un indicio ustedes lo pueden registrar desde la manera planimétrica, o sea, cuando se hacen estos como croquis, para que me entiendan. Lo pueden hacer a través de la fotografía, obviamente, pues para eso están los fotógrafos forenses, hay ángulos, hay requerimientos específicos que se tienen que tomar en cuenta. Un ejemplo, las fotografías forenses o las fotografías de indicios, pues no se van a tomar como una selfie, ¿verdad? De que salga su mejor ángulo, ¿no? Las fotografías se toman a 90 grados, por poner un ejemplo. Y eso pues me va a servir muchísimo, porque como todo, imagínense si yo ahorita les pongo, lástima que no podemos obviamente hacerlo de manera presencial, pero es como si yo les pusiera ahorita una escena o yo les pongo algo que vean, de ver, volteen y vean para acá. Podemos apreciar varias cosas, pero muchos detalles se nos van a pasar a la vista. So, obviamente la atención no la vamos a generalizar. Sin embargo, con las fotografías nos van a guardar la memoria de ese hecho, de ese momento, y que posteriormente, cuando yo someta análisis, puedo visualizar mis fotografías y puedo percatarme, obviamente, de detalles que a simple vista no me hubiera percatado, ¿no? O que se me hubieran pasado desapercibidos. La fotografía es muy importante, la planimetría es importante sobre todo para lugares, para descripción de lugares. Hay otra que es escrita, en el caso de la escrita es una, digamos que es como una narración de prosa, o sea, prosa, narración de hechos, en la cual pues se van poniendo todititito. Desde que se llega al lugar hasta que se termina o se agota propiamente la metodología. Vamos narrando la fecha, la ubicación, es más cómo estaba el clima, la posición de cada indicio, la identidad de cada participante que está en la metodología. Vamos poniendo todo. Entonces ahí también, porque obviamente para mí se pudo haber pasado algo, pero obviamente la persona que va escribiendo, que va guardando toda esta relación estrecha, pues más adelante hasta me puede ayudar hasta saber cuál pudo haber sido el posible error. Y bueno, pues eso la verdad es que es interesante y bueno, nos ayuda a que todo lleve el control adecuado. Posteriormente de que ya se hicieron o de que ya se hizo la recolección de los indicios, bueno, pues en ese momento ya tendríamos que pasar propiamente a la siguiente cuestión. ¿Cuál sería la siguiente cuestión? Pues obviamente no se trasladan de manera inmediata, ya que se recogieron, esta recolección pues nos va a implicar lo que es el empaque y lo que es el embalaje. El empaque, se los pongo fácil, es meterlo en las bolsitas estas de indicios. Y el embalaje es ponerle etiquetas dentro de las cuales, pues obviamente tengo que señalar, es un celular de tal color, de tal marca, de tales características. Y esto, ¿quién es el responsable? En este caso yo, ¿no? La policía Carla Ivonne Baez Mora. Y de ahí lo va a tener que recepcionar probablemente el chofer, ¿no? El que se va a encargar del traslado. Pues va a poner su nombre y va a poner que recibe. Posteriormente el chofer, pues probablemente lo tenga que entregar a la parte de dactiloscopía para ver las huellas del teléfono. Y ese perito va a anotar las condiciones y su nombre. Y cuando se lo entregue al, no sé, al perito en informática, porque se va a encargar de revisar el contenido, también tiene que poner lo que está recibiendo y obviamente su nombre. Esto es bien importante y ahorita lo vamos a platicar en cadena de custodia, porque ahí perfectamente yo voy a saber, vamos a pensar como Ministerio Público, como juez, como defensor, si hubo alguna falla.
¿Qué quiere decir? Si se omitió algún indicio, si se perdió, si se extravió, si se alteró, cualquier cosa, yo puedo saber específicamente en quién va a recaer el error. Y esto es bien importante, ¿sale? Porque ya sé a quién le puedo aventar la responsabilidad. Anteriormente no se llevaba ese control. Entonces había muchas veces que, no sé, la persona, y eran cosas bien fuertes, digamos, ¿no? La persona llevaba un reloj, ¿no? Y así lo encontró el familiar. Pero resulta que cuando le entregan las pertenencias del cadáver, ¿qué creen? Pues el reloj no estaba. ¿Y dónde se perdió y dónde quedó? ¿Quién sabe? Pues con ese tipo de evidencias pasaba muchísimo tipo de cosas. En ese caso, bueno, pues ya se tenía la parte de la situación de poder llevar el control de todos y cada uno de los indicios. Y actualmente, pues eso es lo que se hace. Ya se tiene una parte, digamos, de conocimiento, ya se tiene una parte probablemente hasta de responsabilidades administrativas que se puedan dar después. Y ya después de que se hace toda esta parte de que se empacan, de que se embalan, pues se entregan y la persona las va a trasladar. Esta persona especializada pues ya tendrán que visualizar cuáles son los peritos que van a intervenir y pues obviamente cuál va a ser el grado de su participación. Esto pues ya dependerá, ¿no? Porque obviamente si tenemos un cadáver, pues el cadáver pasa directamente al servicio médico forense. Obviamente si tenemos un arma, bueno, en un arma probablemente pase primero a DACTI, posteriormente pase a balística, ¿no? A fotografía. Esto pues ya dependerá del acuerdo y no se crean también de la carga de trabajo que puedan tener necesariamente la cuestión de los peritos. Pero bueno, esa es como tal la metodología que se da sobre todo actualmente en nuestro país. Para eso ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y yo cómo voy a saber cómo se tiene que desarrollar si yo he visto mi código penal, mi código nacional de procedimientos penales y la verdad es que no he encontrado absolutamente nada de esto? Bueno, pues porque precisamente se tienen protocolos de actuación que manejan los policías y que manejan los ministerios públicos y los peritos para poder hacer su trabajo de manera adecuada. Tenemos un protocolo de cadena de custodia, que es el que les voy a pedir que por favor localicen, busquen, lean y lo vamos a platicar la siguiente clase. Y hay otro protocolo para policías con capacidades para procesar, o sea que les va dando como la mecánica o como la indicativa específica de qué es lo que se tiene que hacer. En el caso de cadena de custodia, la pura explicación de qué se trata sí la van a encontrar en su código nacional, pero las etapas y las fases y la manera de cómo trabajarlo no lo van a encontrar en el protocolo de cadena de custodia. No es tan extenso, o sea, no son 200, 300 páginas, son 40 y tantas. Aparte trae formularios, que son los formularios que se tienen que llenar. El miércoles les voy a enseñar los formularios, ustedes nada más den un poco de lectura para que tengan una idea de qué es lo que se tiene que hacer en cadena de custodia. ¿Por qué? Porque son una de las herramientas más básicas de defensa. En el caso de la cadena de custodia tan mencionada, a la cual se le da tanta importancia en el sistema acusatorio adversarial, es propiamente un sistema. La cadena de custodia es un sistema. Es un sistema de control, es un sistema de registro. ¿Por qué de control y de registro? Porque si se dieron cuenta, no solamente se va llevando el orden de las cosas, sino que todo aquello que se realice se registra en documentos. Esta cadena de custodia se le tiene que aplicar a cualquier cuestión relacionada con la parte del delito, que quiere decir que puede ser un indicio, que puede ser un objeto, una evidencia. Es más, hasta los productos de hecho delictivo tienen que ser abordados con cadena de custodia. No importa el momento va desde que lo encuentran, o sea, si lo localizan, pero también si lo pueden descubrir o si alguien lo aporta. No importa, no es de que, ay, bueno, yo descubrí esto y por tanto como yo lo descubrí, pues entonces no lleva cadena de custodia. No, tiene que estar también controlado y registrado. Pueden ser todos aquellos que se den o que se encuentren en el lugar de hechos, en el lugar de hallazgos, hasta el momento que en este caso el juez determine la conclusión de esta cadena. Antes no.
¿Para qué nos sirve o cuál es el objetivo principal de la cadena de custodia? El fin primordial es precisamente que se pueda corroborar todos estos elementos, todos estos materiales probatorios, ¿sí? Porque ya tenemos una evidencia física. En este caso, la cadena de custodia se tiene que aplicar teniendo en cuenta diversos factores, que si esos factores no se encuentran, si esos factores se hacen mal, aquí podemos y tenemos toda la posibilidad de poder impugnar. ¿Qué factores? La identidad. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente el indicio que yo estoy presentando coincida con lo que yo estoy diciendo que es. No puedo decir que encontré un celular o que encontré un indicio constando en un celular, no sé, Nokia, y que a la vez presente un iPhone. Eso es imposible porque entonces no hay identidad entre lo que se recolectó y entre lo que se está presentando. Siguiente, el estado original, por supuesto. Si yo lo encontré en ciertas características, luego yo no lo puedo encontrar en características supuestas, porque si no, ¿qué quiere decir? Que obviamente el indicio fue alterado de alguna manera y esto hace que se pierda la valía. ¿Qué otro factor? Otro factor es la condición de recolección, que es muy importante, que es todo lo que platicábamos hace un rato. Que se haya dado de manera correcta, que las personas hayan tenido la protección adecuada. Tenemos la preservación, que el lugar se haya acordonado de manera ideal, que esto me va a hacer pensar que no se alteró ningún indicio, que no desapareció, que no se lo llevaron, que no lo alteraron, que no lo modificaron. Siguiente, pues obviamente otro factor importante, pues el empaque, que se hayan empacado de una manera correcta. Si se trata de vamos a pensar que se trata de alguna munición de arma, una munición de arma se tiene que levantar con pinzas, por ejemplo, ¿no? Los casquillos se tienen que levantar con pinzas, ¿no? Y todo esto tiene que quedar constado. Desgraciadamente a veces hay cosas en la teoría que en la práctica no se dan. En teoría, hace algún tiempo, desgraciadamente, ni siquiera se tenían los elementos necesarios, o sea, las cuestiones materiales, en las cuales había indicios que se tenían que meter hasta en bolsas de pan o se tenían que meter en bolsas de ahorrera, porque no había bolsas especializadas para indicio. Entonces acá, pues, hay que tener cuidado también en esa parte, porque si nos llegamos a percatar como defensa de este tipo de fallas, bueno, pues nos puede servir como un mecanismo de defensa. Y obviamente corroborar, ¿no? Corroborar que el traslado se dio conforme se tuvo que dar. ¿Qué quiere decir? Que coinciden las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Si a mí me dijeron que lo trasladaron el día de hoy y que hoy llegó al perito, el perito tiene que decir que hoy a tal hora verdaderamente llegó al perito. Porque si no, bueno, pues ya habría cierto tipo de inconsistencias, ¿no? Y les decía, y eso los comenté hace rato, se tiene que dar el nombre y la identificación de todas y cada una de las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. ¿Qué quiere decir? Pues decíamos, policías, peritos, choferes, ministerios, todo aquel que haya tenido contacto con el usuario, perdón, con el indicio, tienen que poner su nombre y tienen que poner su identificación. En el caso de identificación, ¿a qué se refiere? No solamente basta con el nombre, sino también el cargo, ¿no? O sea, no basta con que yo ponga, Carrebomba es Mora, sí, yo tuve contacto con el indicio, sí, pero ¿yo quién soy? ¿Cuál fue mi trabajo con respecto al indicio? Bueno, pues ya con esto, como les decía hace rato, pues nos ayuda a evitar como que algunas problemáticas de proceso que se puedan dar más adelante. Es tan importante la cuestión de los indicios en esta etapa porque es la columna vertebral que nos va a servir o que nos va a complicar muchísimo cuando se llegue, bueno, si es que se llega a la etapa de juicio oral. La búsqueda de indicios es viejísima, o sea, tiene muchísimos años. De hecho, se dice que no surge en la criminalística a comparación de lo que nosotros pudiéramos creer. La realidad es que surge con la rama de la criminología. Ustedes ya llevaron, si no es que van a llevar criminología. Surge precisamente con un autor que se llama Edmond Lockhart. Él hablaba de algo que se denominaba principio de intercambio. ¿A qué se refiere el principio de intercambio? El principio de intercambio es básicamente que toda persona, o sea, todo victimario, todo delincuente, todo criminal, en el paso, cuando está cometiendo el delito, deja una parte de sí en esa escena. Pero no solamente eso,
sino que se lleva algo de la víctima o algo de la escena, ya sea de manera intencional o de manera obviamente accidental. Por eso es tan importante la cuestión del material sensible significativo, porque obviamente sabemos que ahí podemos encontrar métodos de identificación para víctima o métodos de identificación para posible delincuente, porque al final de cuentas algo dejó en la escena o se llevó algo de la escena. Entonces, por eso es tan importante y por eso se ha defendido no solamente en la cuestión de la criminalística, sino en la parte de la cadena de custodia, pues este principio de intercambio. Cuando nosotros hablamos, y se dieron cuenta cuando dimos la definición de lo que era un indicio, hablábamos del indicio como una parte de material sensible significativo. ¿Por qué se dice que el indicio es un material sensible significativo? Porque desgraciadamente este tipo de cuestiones pueden ser destruidas, tal vez no necesariamente de manera dolosa, pero probablemente de manera accidental. Este material puede ser destruido, puede ser alterado, puede ser modificado inclusive, si obviamente no se realiza un manejo adecuado. Si se realiza de una manera o de una forma adecuada, ¿sí? Obviamente esos elementos se tienen que recuperar del lugar de los hechos y se tienen que ir convirtiendo, se tienen que ir formulando como indicios. Estos indicios claramente pues se tienen que ir remitiendo a diferentes tipos de áreas forenses, para que estas personas pues ya de manera más, obviamente los puedan procesar y los puedan estudiar pues desde cada área de expertise, ¿no? Obviamente esto ya dependerá, cada área tiene una metodología científica, todas, y obviamente pueden aplicarlas siempre y cuando pues sean metodologías aceptadas. Y ya con eso, pues ya tendríamos un material probatorio que ahí sí, ya podríamos corroborar y ya podríamos presentar en la etapa de juicio oral, para que ahí sí ya podamos demostrar y ya podamos probar lo que realmente pasó. Aquí básicamente con todas estas ramas y con todas estas áreas no se busca ni dar el lugar a uno ni dar el lugar a otro. Siempre lo que se va a buscar es la parte de llegar a la verdad, ¿sí? O sea, saber realmente lo que pasó, sobre todo en ilícitos donde la víctima ya no se encuentra, porque imagínense, al final de cuentas solamente pudieron haberlo sabido la víctima y el victimario muy probablemente no diga la verdad, y la víctima pues ya se lo llevó a la tumba. Entonces no tenemos de otra más que utilizar las diferentes áreas de conocimiento para poder obviamente llegar a, obviamente al descubrimiento de la verdad. Les decía que esta cadena de custodia pues tiene sus funcionalidades. Ya platicamos de las actuaciones en las cuales sí se necesita autorización y en las cuales no se necesita autorización. Ya lo platicamos la clase pasada. Para esto, pues obviamente todos estos nos van a servir para reunir lo que es el cuerpo del delito, ¿no? Obviamente llegar a reunir todos estos elementos del tipo penal. Es una institución, obviamente es una institución latina, obviamente de carácter procesal, que nosotros podemos sobreentender como todos aquellos elementos a través de los cuales se cometió o un ilícito o se cometió un delito, y que no solamente bastará con decirlo, sino que tenemos que probarlo dentro de la investigación. ¿Para qué? Pues obviamente para tener la certeza de que realmente se cometió algo que está penalmente tipificado, cómo se cometió y quién lo cometió. Si nosotros vemos al cuerpo del delito, vemos a los elementos del tipo penal desde una cuestión probatoria, pues es todo aquello que nosotros conocemos y tenemos que comprobar de manera debida. Esto lo vamos a hacer solamente a través de una operación lógica, y con ello pues de algo que conocemos, pues nos puede llevar a un hecho que probablemente desconozcamos. Con esto, pues obviamente yo les decía, para que precisamente se puedan formular imputación, para que se pueda formular acusación, tenemos que tener la idea no solamente de que sí se cometió el delito, sino también saber que la persona que yo como Ministerio Público voy a imputar o le voy a formular acusación es probablemente responsable, o sea que probablemente o cometió el ilícito
o participó en él, porque si no, pues entonces tendríamos un serio problema, porque entonces el Ministerio Público se tendría que desistir, tendría que mandarlo a archivo, tendría que sobreseerlo o cualquier otro tipo de figuras como las que ya vimos que terminan la investigación. En el caso de la probable responsabilidad, ahí sí, para que vean, ha sido un tema que ha abordado mucho la parte doctrinaria, ¿sí? La probable responsabilidad consiste básicamente en que existen los elementos o los indicios suficientes para poder suponer que una persona es responsable o es culpable de haber cometido un delito, ¿sí? Se dice que hay una incorrección en cuanto a la parte de decir que hay una probable responsabilidad cuando alguien participó o tuvo intervención en el delito, porque efectivamente pudo haber intervenido, efectivamente pudo haber participado, pero probablemente eso no me diga que hay probable responsabilidad, ¿no? Un ejemplo. Si yo sí maté a una persona, pero resulta que yo la maté en legítima defensa, pues entonces ahí estaríamos ante una causa excluyente del delito. Ahí para que vean, no podemos hablar de una probable responsabilidad. Por eso, pues hay que tener muchísimo cuidado cuando tengamos algún tipo de supuesto. Hay que conocer muy bien las circunstancias y ver cómo encuadra la circunstancia en la ley. Por eso yo les decía, es bien importante toda la parte de teoría del delito, porque si no la entendemos, pues muy probablemente nos cueste muchísimo poder encuadrar conductas o poder encuadrar narraciones en la ley y en base a ello, pues poder utilizar pues una defensa probable. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas, muchachos? Por mi parte no, profesora. No, perfecto. Bueno, entonces les encargo, por favor, la parte de cadena de custodia, el protocolo de actuación, se llama protocolo de cadena de custodia, lo encuentran así en internet tal cual, no ha sufrido modificaciones por lo menos este año, y obviamente para que puedan ir dándole una lectura, les digo, la letra es muy amable, está amplia, son no tantas hojas, entonces para que podamos ir teniendo más o menos una idea previa, y el día miércoles podamos culminar con esto. Entonces, si no tenemos dudas y si no tenemos preguntas, denme un segundo. Voy a buscar su lista para que obviamente ya puedan salir a su siguiente sesión. Perfecto. Sedazo Mirón Isabel Esmeralda. Hernández Varela Annette Michel. Presente. Lozano Castro Jessica. Presente. Nava Monroy Alex Alfonso. Ortega. Perfecto. Ortega Ávila Wendy Juliana. Presente. Tlalpa Rojas Claudia Angélica. Presente. Y Zaguantitla Ávila Marjorie. Presente. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas, muchachos, nada más les encargo obviamente esa lectura y obviamente ya estaríamos platicando el día miércoles. Cuídense mucho y nos escuchamos en un ratito. Gracias, profe. Bonito inicio de semana. Muchas gracias igualmente, Jessy.